Hello again and welcome to today's class video. For the class today, we're going to study how to express feelings and emotions in English. ¿Cómo estamos todos? Ojalá estén muy bien, muchachos. Hoy vamos a aprender un tema importante que tiene que ver con cómo expresamos en inglés nuestros sentimientos, nuestras emociones. Profe, ¿y eso por qué es importante? Pues sí, o sea, en nuestra vida cotidiana, muchachos, eh, sentimientos y emociones son lo que nos invaden. Entonces, qué bueno saber cómo yo puedo decir en inglés cómo me siento en ese momento, ¿sí? ¿Cuál es mi estado de ánimo? Poder hacer esto ya que hace parte de nuestro diario vivir. Entonces, hoy vamos a aprender algunas expresiones comunes que se pueden utilizar para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones en inglés. También les voy a dejar por aquí unos vocabularios de palabras que expresan sentimientos, emociones, que es importante que ustedes lo conozcan. Are you ready for the class, guys? All right, guys, let's get started. Bueno, muchachos, cuando empecé la presentación del video tutorial les comenté que vamos a observar expresiones, estructuras, para que ser exactos, muy comunes en inglés para nosotros poder decir nuestros estados de ánimo, poder expresar nuestros sentimientos. Una de esas estructuras nos dice que es haciendo uso del sujeto de la frase, que en este caso soy yo, la conjugación del famoso verbo to be, en este caso en el tiempo presente, porque voy a decir cómo estoy en este momento, y un adjetivo. Recuerden que un adjetivo es una palabra que describe, que califica una persona, a una cosa, a un animal. Entonces ahí, al utilizar el adjetivo, estoy calificando, estoy describiéndome en ese momento cómo estoy yo. Acá tengo un ejemplo que responde a esta estructura. I am happy. I am happy. I am happy. Estoy feliz. Yo estoy feliz. Aquí tengo el sujeto que soy yo. La conjugación del verbo to be, en este caso am, para decir sujeto, y la conjugación del to be, I am. Y el adjetivo que describe cómo estoy yo, happy. I am happy. Yo estoy feliz. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo. Dice, he's tired. He needs to rest. Él está cansado. Necesita descansar. Necesita reposarse un rato. Esta frase que tengo acá responde a la estructura que estábamos hablando. El sujeto en este caso es él, he. La conjugación del verbo ser o estar en tiempo presente con este sujeto es is. Si ustedes recuerdan este tema, el verbo to be en presente, pues ahí van a estar dándose cuenta que la conjugación es correcta. Y en este caso tengo el adjetivo, entonces vean, sujeto, él. La conjugación que acompaña a este sujeto es. Esta es la palabra que tengo que colocar para decir él está. Y el adjetivo que va a decir cómo está él, en este caso, cansado, tired. ¿Listo? He's tired. He needs to rest. Él está agotado, está cansado. Él necesita descansar. Very good, guys. Otra variante es haciendo uso del sujeto de la oración. En este caso no va el famoso verbo to be, sino el verbo feel, el verbo sentir, ¿sí? Para decir cómo me siento. Y después de ese verbo voy a agregar un adjetivo. Recordemos que el adjetivo describe personas, animales, cosas, lugares, etc. En este caso va a describir cómo me siento yo, porque aquí no es para decir cómo estoy, sino cómo me siento. En este caso el significado es el verbo sentir, no ser o estar. Entonces yo digo I feel sad, me siento triste, lo dijo la novia. Entonces
Acá está el sujeto, que soy yo, I, el verbo sentir, feel, y el adjetivo que dice cómo me siento yo, sad, en este caso. ¿Listo? Very good. Otro ejemplo, aquí tengo un ejemplo con el mismo sujeto. No quiere decir he is tired, él está cansado, sino he feels tired. Él se siente agotado. He needs to rest. Él necesita descansar. Aquí el sujeto es él. Aquí el verbo sentir, feel. Profe, ¿por qué tiene la S y no está así? Esto es cuestión de conjugación. Conjugación. Este verbo se está expresando en un tiempo presente, en la actualidad, en el momento, cómo se siente él. Y es una de las conjugaciones que se dan en el tiempo presente. ¿Sí? Tiempo presente dice que muchos verbos, cuando se utilizan con el sujeto personal él, se le agrega la S. Les voy a dejar por ahí una pestañita para que repasen el tiempo presente simple en caso de que ustedes no recuerden bien la información. Pero aquí es importante que ustedes tengan en cuenta esa estructura. Por eso acá el verbo necesitar también tiene la S y needs. Listo. Entonces, aquí estoy diciendo, él se siente agotado, se siente cansado. Él, el verbo sentir y el adjetivo que dice cómo se siente él, agotado, listo, cansado. Bueno, entonces recuerden que acá estamos hablando de una variante que utiliza el famoso verbo feel, el verbo sentir, para decir yo me siento así, tú te sientes así, nosotros nos sentimos así, etcétera, etcétera. Ok, guys. Otra forma es la que lleva el sujeto, el verbo ser, estar, en presente, su conjugación, que puede ser am, puede ser is, puede ser are, tiene tres formas de escribirse en presente. Después de esta conjugación voy a escribir feeling y después de feeling voy a utilizar el adjetivo. Esto es como para decir cómo me estoy sintiendo yo en este momento, ¿cierto? Yo me estoy sintiendo así. ¿Listo? Entonces, este adjetivo es el que va a describir cómo me estoy sintiendo yo. Entonces, acá hay un ejemplo. I am feeling good. Yo me estoy sintiendo bien. Y acá tengo un ejemplo con el pronombre personal, el he is feeling good. Él se está sintiendo bien. ¿Listo? En este momento, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Listo? Entonces, esa estructura también la podemos emplear para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Listo, chicos? Muy bien. Good. Otra variante está en el uso de esta expresión, got. Esta expresión, got, se utiliza también para nosotros decir cómo nos sentimos. ¿Sí? Y aquí no es para darle un significado, sino que pues se utiliza con la idea de expresar cómo está uno. Listo. Entonces, no es que ese verbo aquí tenga un significado específico, como cuando estamos hablando de feel, que es el verbo sentir, sino que al hacer uso de esta estructura, yo lo que voy a expresar es el adjetivo. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar el ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que yo quiero decir. ¿Listo? Very good, guys. Entonces dice el ejemplo acá. Sam got excited because he passed the admission test. Sam se emocionó porque él pasó el examen de admisión. Ese es el verbo emocionarse. ¿Listo? Este verbo, cuando yo lo utilizo con esta expresión que tengo aquí, got, yo no voy a decir sino la frase en tiempo pasado. ¿Cómo se sintió la persona? En este caso, se emocionó. Yo no voy a decir él se sintió emocionado, sino que voy a decir se emocionó. Porque aquí no estamos hablando del verbo sentir. Simplemente estamos utilizando el adjetivo
¿sí? En tiempo pasado. Lo tenemos conjugado en pasado. Yo no sé si se emociona, sino se emocionó. ¿Listo? Entonces, esta expresión tiene esa particularidad que se utiliza para contar cómo se sintió la persona en un momento determinado. En ese caso, el momento es cuando este muchacho, Sam, observó que él pasó el examen de admisión. Entonces, yo utilizo el got. Este got se puede utilizar con cualquiera de los pronombres personales y no va a cambiar su forma de escribirse. Aquí no voy a tener que agregar ese, no voy a hacer nada. Simplemente lo voy a escribir como está ahí. Got. Listo. Entonces, el sujeto en este caso es Sam, got, que es la expresión, y a esa expresión se le agrega el adjetivo que va a describir cómo se sintió esa persona. Repito, yo no voy a decir él se sintió emocionado, sino él se emocionó. Ese adjetivo va en pasado, ¿sí? Pero se tiene que utilizar toda la estructura. Recuerda que estamos hablando de estructuras para expresar cómo nos sentimos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Listo, chicos? Very good. Acá tengo otro ejemplo. Entonces aquí dice, este es worry, de preocuparse, ¿cierto? Entonces yo aquí lo voy a dejar como un adjetivo, ¿cierto? Y él va a quedar así. Se preocupó, preocupado. ¿Él se sintió preocupado? No, se preocupó. Entonces, he got worried because he dropped the order. Se preocupó, en este caso, ¿quién? Él, no estoy dando nombres propios, él se preocupó porque derramó el pedido. Ya iba para la mesa a llevar los espaguetis que les pidió uno de los clientes y se le cayó. Ay, fue madre. Preocupadísimo. Se le cayó la comida de la bandeja. Entonces, esta es una variante para expresar cómo nos sentimos. En este caso, cómo se sintió la persona pensando en el pasado ante un evento en particular. ¿Listo, chicos? Very good, guys. Y bueno, pues la idea es que repasen esto. Sorry. Ustedes hagan una retroalimentación de todo lo que les expliqué. Pueden retroceder el video hasta llegar a este punto y así pues repasar estas estructuras. Yo les muestro todas estas estructuras, pero ustedes se pueden acomodar con dos, con tres, que ustedes se sientan bien, porque la idea pues es poder comunicarse, ¿cierto? Y aquí estamos observando formas, por eso acá dice en el título, Ways to Express Feelings, formas para expresar sentimientos, emociones. Very good, guys. Listo, entonces ya conocemos estructuras para eso, para expresar estos sentimientos, estas emociones, pero también existen formas en las cuales nosotros comentamos una situación particular, cómo nos hace sentir, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos ante algo que sucede? Estamos haciendo una conversación y nosotros, esa película me hace sentir aburrido, ¿cierto? O ese profesor me hace sentir aburrido. Cosas así, o sea, cuando nosotros queremos expresar por qué nosotros nos sentimos así por algo. ¿Listo? ¿Cuál es la razón? Entonces vamos a mirar esta que dice how to say why you are feeling something. ¿Cómo decir por qué nosotros estamos sintiendo lo que sentimos? ¿Listo? Dar una justificación. ¿Sí? ¿A qué se debe que nosotros tengamos ese estado de ánimo, esa emoción? Entonces, existen algunas variables. Una de estas formas es cuando nosotros decimos el sujeto, en este caso get, que es la expresión, le agregamos el adjetivo, que es el que va a describir cómo nos sentimos, y luego utilizamos when, que quiere decir en español cuando, que es el que vamos a utilizar para decir cuando
nos sentimos como nos sentimos. ¿Cuál es la razón por la cual nos sentimos así? Entonces dice ese muchacho, I get angry when my laptop is working slowly. Me enojo, me fastidia, me enoja cuando mi computadora está trabajando lentamente. Aquí esa expresión está hablando del estado actual o en general cómo me siento en esta situación en particular. ¿Sí? Entonces yo estoy justificando. Pero cuando yo digo el cuándo, estoy justificando cuándo me siento así. Cuándo me siento furioso, cuándo me siento enojado. ¿Sí? Una de las razones por las que yo me siento enojado es cuando mi computadora está trabajando lentamente. ¿Listo? Entonces ahí está la estructura. Sujeto, en este caso soy yo. Utilizo la expresión get. Se le agrega el adjetivo, en este caso angry. Y when para decir cuándo. Cuando yo me siento así. Primero digo cómo me siento y cuando yo me siento así. Como me siento. ¿Listo? Very good, guys. Acá tengo otra variante. En esta estoy involucrando sujetos. ¿Sí? Estoy involucrando un sujeto que puede ser hombre o mujer que a mí me hace sentir de tal manera. O sea, una persona que a veces me cae mal. ¿Sí? Entonces yo voy a decir lo que esa persona me hace sentir, como también puedo decir cosas buenas que esa persona me hace sentir. Listo, pero aquí estoy hablando cuando yo quiero hacer referencia a una persona, animal, que me hace sentir así. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, la estructura sería he makes me feel, él me hace sentir, she makes me feel, ella me hace sentir, it makes me feel, eso me hace sentir y de tal manera. Esto, obviamente, pensando en el singular, una sola persona, cómo me hace sentir, un perrito, cómo me hace sentir. Pero si yo voy a pensar en el plural, entonces yo utilizo la estructura they make me feel. Nótese que aquí no estoy agregando la S, make, aquí es makes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, ¿por qué tiene la S? Por lo que hablamos ahorita, el tiempo presente. Esto es una frase que se está expresando en tiempo presente y el verbo, en este caso, make, se le modifica agregándole la letra S porque es una regla gramatical del tiempo presente. ¿Sí? Que se debe tener en cuenta esa regla con los pronombres personales él, ella, eso. ¿Listo? Pero bueno, la idea es que ustedes repasen el tema si es que tienen algunas dudas. Entonces, recapitulemos. Cuando voy a hablar en singular, puedo utilizar he, she, it y digo makes me feel. Él o ella, eso me hace sentir de tal manera. Y si voy a hablar de varios, entonces voy a decir they make me feel. Ellos me hacen sentir de tal manera. Listo. Tengan en cuenta lo que les comenté, el cambio de cómo se escribe el verbo. Aquí tengo unos ejemplitos que están relacionados pues con esto que acabo de expresar. Y tengo un ejemplo con ella. She makes me feel happy. Ella me hace sentir feliz. She makes me feel happy. Aquí estoy diciendo cómo me hace sentir ella. Entonces, después de los puntos suspensivos, lo que voy a utilizar es el adjetivo que va a decir cómo me hace sentir ella. ¿Listo? It makes me feel bored. Eso me hace sentir aburrido. My children make me feel angry. Mis hijos me hacen sentir furioso, enojado. ¿Cierto? Entonces aquí estoy justificando quién en este caso es el que me hace sentir como yo me siento, ¿sí? En una situación general, ¿sí? Involucrando personas, no situaciones, personas que me hacen sentir así. Very good, guys. Otra forma también es cuando utilizo estos adjetivos demostrativos, this, that, que quieren decir esto o eso. Esto, esta, este, tiene todos esos significados. Eso quiere decir eso, esa, aquel. Entonces yo puedo decir, this makes me feel, esto me hace sentir, este me hace sentir, esta me hace sentir, dependiendo si la cosa es
singular, perdón, en masculino, en femenino. Lo que yo voy a escribir, ¿cierto? El artículo o la cosa. That quiere decir eso, esa. O sea, miren que tiene significado en masculino y en femenino. Makes me feel. Este se utiliza cuando voy a hablar de algo que está lejos y este cuando algo está cerca. ¿Sí? Entonces, hacemos referencia a eso. Miren estos ejemplos. That song makes me feel energetic. Esa canción me hace sentir energético. Una canción allí, un electrónico, una vaina bien chévere que hace que la persona sienta esa energía, ¿cierto? La canción, esa canción. Él no está colocando la canción, simplemente la está escuchando, entonces por eso hace referencia a esa canción que está escuchando, no esa que yo estoy colocando. Listo. Bueno, aquí esta persona dice, this job makes me feel very tired. Este trabajo me hace sentir muy cansado, el trabajo que estoy desempeñando en este momento. Este que estoy desempeñando en este momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas palabras, el this y el that, se utilizan para hacer referencia a una situación en particular, a una cosa, que puede ser que esté lejos de mí o esté cerca de mí. ¿Sí? Lejos, ustedes saben lo que no se puede tocar, ¿cierto? Cerca, lo que se puede palpar, lo que se está viviendo ahí, en ese momento, en la cercanía. Listo. Entonces, siempre van a estar pues como acompañados de ese artículo, de esa situación en particular, de ese objeto, para que pues la persona tenga la claridad, porque son adjetivos demostrativos y su idea es demostrar, ¿cierto? Sobre lo que nosotros estamos hablando, señalar eso que nosotros hacemos referencia. Bueno, entonces, todas las variantes que ustedes observaron se pueden utilizar, incluyendo esta, cuando nosotros queremos justificar. Aquí tengo una palabra en color rojo, es un adverbio de grado, que va a hablar del grado de intensidad que se tiene, en este caso, de este adjetivo, cansado. Estoy diciendo muy cansado. Eso le da un grado de intensidad a ese adjetivo. ¿Sí? Porque no le voy a decir estoy cansado que yo decir estoy muy cansado. Listo. Entonces, eso también se puede hacer. ¿Sí? Se utilizan adverbios de grado antes de decir el adjetivo. Y la idea con eso es que la persona tenga mayor claridad sobre lo que nosotros queremos decir. Le dé un grado de importancia a eso que nosotros estamos expresando. Entonces, se pueden utilizar algunos adverbios de grado como very tired, como really tired, es la misma frase, vean. This job makes me feel really tired. Este trabajo en realidad me hace sentir cansado, agotado. O yo puedo decir, this job makes me feel a little tired. Este trabajo me hace sentir un poco agotado, o sea, es el grado de intensidad. ¿Sí? La persona me dice algo agotado, pues no voy a tener el mismo concepto si una persona me dice muy agotado. ¿Estamos claros ahí? Entonces, la idea es que cuando ustedes quieran enfatizar, darle una profundidad, un grado de intensidad a ese estado de ánimo, ustedes utilicen adverbios de grado, que son los que se utilizan para eso, ¿sí? Para fortalecer esa idea o para debilitarla, ¿cierto? De acuerdo al grado de importancia. Aquí en este caso se debilita porque es algo cansado, pues no se va a ver igual una persona que dice muy cansado. Listo. Very good, guys. Entonces, chicos, la invitación es que ustedes repasen todo lo que les expliqué, todo esto que se ha visto el día de hoy, estas estructuras, miren con cuál se pueden acomodar bien y pues nada, practicar. Para eso les tengo aquí una tareita. Aquí tengo una imagen donde hay algunos vocabularios relacionados con sentimientos y emociones. Estas palabritas que están acá, estos adjetivos, precisamente para decir con claridad lo que son, nos ayudan a adquirir un vocabulario relacionado con eso. Entonces la idea es que ustedes consulten qué significan,
consulten su pronunciación, para eso tiene el traductor, y tengan claridad de lo que significa cada uno de ellos y pues obvio cómo se pronuncia cada uno de estos adjetivos que se utilizan para expresar emociones y sentimientos. Y una vez ustedes tengan eso, pues pueden, no sé, practicar en su casa con este ejercicio que les estoy recomendando acá, que se llama Feelings Definitions eh, Game. Tiene que ver con un juego donde ustedes pues lo que harán es eh, crear unas flashcards, unas tarjetas. Esas tarjeticas van a tener el dibujo o la palabra, para que sea más claro la palabra, en este caso el adjetivo, las palabras que vimos acá atrás, que se utilizan para expresar esos sentimientos, esas emociones. Entonces ustedes hacen su jueguito con compañeros de clase, en la casa de alguno de ustedes o con familiares que también estén interesados en participar con esto. Y pues ustedes lo que van a hacer es contar, ¿sí?, al compañero de clase o familiar haciendo una descripción eh, de ese sentimiento, ¿sí? Contando, no sé, algún evento en particular que las personas lo puedan asociar, pero no pueden mencionar la palabra, ¿cierto? La idea es que ustedes den las pistas para que las personas lleguen a pronunciar en inglés cuál es el estado de ánimo, el sentimiento, la emoción que usted sacó en la tarjetica, en el flashcard. ¿Listo, chicos? Bueno, ojalá pues con eso puedan practicar, la pasen muy bien allí. Esa es la idea. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Goodbye.